Cada año en Guatemala, la Iglesia Evangélica nos hemos unido para tomar el mes de agosto como el mes de la Biblia, como un mes para recordar la importancia que tiene la palabra de Dios entre nosotros. Sé que podemos pensar, pero ¿cómo vamos a olvidarnos que la Biblia es importante? Pero nos olvidamos, solemos pasarlo por alto. Uno de los peores pecados que siempre cometemos es el pecado de la costumbre. Es el pecado de dar las cosas por sentado, porque imaginamos que como lo tenemos, entonces significa que todo está bien. Pero la Biblia, hermanos, como un libro, permítame decirle que es un libro extraordinariamente rico desde su formación. La Biblia se constituyó a lo largo de 1600 años, escrita por más de 45 hombres y mujeres, muchos de ellos que jamás se conocieron entre sí y que vivieron en tiempos y en culturas completamente diferentes uno del otro. La Biblia es, por cierto, el libro más perseguido de toda la historia de la humanidad. Es el libro con el que se ha levantado la persecución más amplia de toda la historia. Lo han querido destruir, lo han querido quemar. Pero también la Biblia, cuando llegó la revolución industrial, Juan Gutenberg, al desarrollar la imprenta, fue la Biblia el primer libro impreso que existió. También debo decir que la Biblia, como un libro, es el libro que se ha traducido a más idiomas en todo el mundo. Ya aquí en Guatemala, además de tenerlo en castellano, existe por lo menos en 5 idiomas mayas de los que gozamos nosotros en nuestro país, la Biblia. La Biblia, como un libro, insisto, es un libro sumamente rico, abundante y especial. Pero la Biblia, sobre todas las cosas, es la palabra de Dios. Amén. Sobre todas las cosas, la Biblia es la palabra de Dios. Es en la Biblia donde encontramos el significado de la frase que hoy le da nombre a este tema: suficiente y más que suficiente. Pues la satisfacción en todas las áreas de la vida es una necesidad inherente que tenemos los seres humanos. Nadie quiere escasez o limitaciones en ningún área de la vida. En todos los años de ministerio pastoral, jamás alguien ha venido conmigo a pedirme oración para ser pobre. Nadie ha venido a decirme: pastor, ore por mí para que me truene los dedos todos los días y que el dinero no me alcance. Tampoco nadie ha venido a orar conmigo y a decirme: ore por mí para que yo esté enfermo, para que siempre viva enfermo. Nadie, ninguna pareja ha venido a decirme: pastor, estamos tan bien que necesitamos que ore para que nos empecemos a pelear, para que empecemos a discutir. No, porque resulta que la satisfacción, resulta que el bienestar en nuestra vida es una necesidad, insisto, una necesidad inherente que todos los seres humanos tenemos. Así que la frase suficiente y más que suficiente es lo que queremos en cada área de nuestra vida. Ahora escúcheme, suficiente y más que suficiente no es un ideal, no es algo que no se pueda alcanzar. Lea conmigo lo que dice el texto que se ha puesto ahí en esa pared. ¿Cómo dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que suficiente y más que suficiente no es algo que no podamos tener. Suficiente y más que suficiente es posible cuando tomamos la palabra de Dios en nuestra vida. Aunque todas las fuentes de la tierra, todas las fuentes que conocemos llegaran a secarse,
la palabra de Dios siempre será fuente inagotable para cada uno de nosotros. Suficiente y más que suficiente. Es una realidad de la que podemos gozar cuando tomamos las promesas, cuando tomamos la palabra de Dios en nuestra vida. Suficiente y más que suficiente es la lección que nos da la Biblia en el Salmo 119. El Salmo 119, permítame decir algunas cosas sobre este salmo. Es el capítulo más largo de la Biblia. Y por ser el capítulo más largo, estoy seguro que la mayoría de nosotros no lo hemos leído completo. Porque preferimos el Salmo 121, 3 versículos y nada más. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y cada uno de esos versículos está dedicado a hablar del poder, a hablar de la gracia, a hablar de lo extraordinario que es la palabra de Dios en el corazón del hombre y la mujer que toma la palabra de Dios como su delicia. El Salmo 119 es un poema en el que David se inspiró para escribirlo de tal manera que solo la estructura que desarrolló en ese salmo nos muestra la grandeza, nos muestra la majestad de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? David tomó el alfabeto hebreo para formar un acróstico que hablara de la importancia de la palabra de Dios. Un acróstico es cuando tomamos una palabra y de cada una de las letras que conforman esa palabra hacemos una línea que finalmente tendrá un párrafo con sentido o con una idea general. Por ejemplo, amor. Amándonos siempre, más que nunca, o para bien o para mal, rápido o despacio. Quizá mi idea no tenga mucha lógica, pero quiero dar a entender el significado de un acróstico, la formación de un acróstico. Yo lo hice simple, pero note esto. David se tomó la tarea de que en cada letra del alfabeto hebreo, que son 22, esos son los nombres que aparecen allí en la Biblia. Usted ve allí que el Salmo 119 tiene como párrafos y en cada párrafo hay un pequeño nombre. Inicia con Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, David fue tan dedicado, el salmista fue tan dedicado, que él no solamente escribió una línea de cada letra del alfabeto, sino que él escribió 8 líneas. De la letra Aleph, él escribió 8 líneas. Y esto tiene un sentido importante. Y es que en la Biblia el número 8 significa plenitud. El número 8 significa completo. El número 8 significa satisfacción. Y David estaba por hablar acerca del poder de la palabra de Dios, de la plenitud de la palabra de Dios. Así que hasta en la manera en la que él estructura el Salmo 119, con esa forma de escribir, él nos deja ver la plenitud que la palabra de Dios tiene. Amén. ¿Está conmigo? En los versículos 97 al 104, que es un extracto del Salmo 119, encontramos nosotros quizá enunciados tan importantes que deben animar nuestro corazón para comprender esa importancia que tiene la palabra de Dios. Dice la Biblia, Salmo 119, por favor búsquelo, Salmo 119, versículos 97 al 104, la Biblia dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado
tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Estoy diciendo que suficiente y más que suficiente es posible cuando la palabra de Dios está en nuestra vida y está en nuestro corazón. La palabra del Señor, la Biblia, es la plenitud, es la satisfacción que todos nosotros necesitamos. Y el salmista nos lo muestra aún con la dedicación que pone al escribir el Salmo 119. Pero ahora en este pequeño extracto de los versículos 97 al 104, encontramos la descripción de lo que sucede cuando amamos la palabra de Dios. Dice el salmista, versículo 97: oh, cuánto amo yo tu ley. Se da cuenta que él lo dice con emoción. Él no lo dice como carga, él no lo dice con pesar, lo dice con alegría, lo dice como suspirando. Cuánto amo yo tu ley. Esa exclamación trae consigo la admiración, trae consigo el asombro de poder tener la palabra de Dios. Y dice, todo el día es ella mi meditación. Todo el día puede significar un tiempo de 24 horas que conforma un día. Todo el día puede significar en cualquier tiempo, en cualquier temporada, en cualquier momento que me toque vivir. Yo amo tu ley. Pero el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista compara la palabra de Dios con un manjar que llega a nuestra boca y que satisface no solo el deseo de hambre, porque se ha dado cuenta que cuando usted tiene hambre, cuando tenemos hambre, lo que nos den de comer está bien. Si usted con hambre anda en el supermercado y hay de las señoritas ahí o de los jóvenes que dan demostraciones de comida, usted agarra lo que le den, porque uno con hambre come lo que sea. Pero aquí el salmista no solo está diciendo que satisface el hambre, está diciendo que satisface el hambre y satisface tu gusto. Te da satisfacción, te hace sentir bien. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y más que la miel a mi boca. Aquí se expresa enfáticamente el amor a la ley, a la palabra de Dios. Un amor, David tenía un amor hacia la palabra de Dios que lo hacía meditar en ella todo el día. Escúcheme, hermano y hermana, por favor. Cada uno de nosotros pensamos constantemente y le dedicamos tiempo a aquello que amamos. Y eso no lo podemos debatir. Nosotros dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo, dedicamos nuestros pensamientos, dedicamos nuestros suspiros, dedicamos nuestros recursos a aquello que amamos. Si no lo amamos, no vamos a dedicar tiempo, no vamos a pensar en eso. Cada uno piensa constantemente en aquello que ama. Así que la pregunta, a la luz de este texto que el salmista nos regala, la pregunta para usted y para mí es: ¿amamos la palabra de Dios? A ver, hermano, es pregunta, ahora no es retórica, ayúdeme. ¿Amamos la palabra de Dios? Más directo, ¿usted ama la palabra de Dios? Entonces le dedica a ella más tiempo que al celular. Entonces le dedica a ella más tiempo que a las nuevas novelas que se llaman series. Dígame amén, pues.
Cada uno de nosotros pensamos, dedicamos tiempo, dedicamos nuestros recursos, dedicamos nuestra energía a aquello que amamos. Charles Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, decía constantemente en sus sermones, escuche lo que decía este señor: una Biblia hecha a pedazos pertenece a alguien que no lo está. ¿Cómo está su Biblia? Si usted la tiene digital, ¿qué nos diría la aplicación de la Biblia en su dispositivo digital? Ya tienes 38 días de no ingresar a la Biblia. Ya cumpliste un año de no revisar tu Biblia. Este texto, esta cita me hizo pensar, aquellos que lo conocimos recordarán bien la Biblia que tenía el hermano Pablito González. El hermano Pablito González tenía su Biblia de esas que nosotros llamamos de defensa personal, grandota, pero la tenía subrayada, tenía escrito al margen un montón de cosas, las hojas estaban dobladas, él marcaba lo que decía ahí, porque creo que esta cita es válida. Una Biblia hecha a pedazos, una Biblia que se nota que se está usando, es una Biblia que pertenece a alguien que no está hecho pedazos. Pero una Biblia que aún mantiene su aroma aguardado, su aroma a nuevo, seguramente pertenece a alguien que la está pasando muy mal. ¿Por qué David ama tanto la palabra del Señor? Hay tres cosas que David nos enseña aquí en este salmo, que nos da la palabra, en este extracto del Salmo 119. Número 1, dice el versículo 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Mire qué interesante, porque una de nuestras principales quejas como seres humanos es que no sé qué hacer, es que no sé qué voy a hacer, es que no sé qué decisión tomar. Y el salmista está diciendo: Señor, yo amo tu palabra y la amo porque ella me hace más sabio, más inteligente que todos mis enemigos. Un enemigo es todo lo que se opone, todo lo que procura nuestro mal. Ya Jesús nos advirtió que en el mundo vamos a tener aflicciones, es decir, habrán enemigos, habrán cosas que querrán buscar nuestro mal, pero la palabra del Señor nos hace más sabios que todo enemigo que se levante en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en el área que sea. Dios nos da la sabiduría por medio de su palabra para que podamos vencer a todos esos enemigos, y a la vez nos da su palabra para que ninguno de esos enemigos nos venza a nosotros. Los seres humanos somos inclinados a la vulnerabilidad, a la debilidad, a rendirnos, a decir ya no puedo, a dejar de luchar, a dejar de pelear, porque creemos que las cosas son demasiado grandes y no podremos vencerlas. Pero en la palabra del Señor está la sabiduría que necesitamos para ser más inteligentes y más sabios que todo lo que se oponga contra nosotros. Amén. Bendita la palabra del Señor. Versículo 99, dice el salmista: más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios, porque tu palabra son mi meditación. Los maestros, aquellos que tienen experiencia en las ciencias, tienen conocimientos, pero esos conocimientos finalmente tienen un límite. Por alguna razón que tendría que investigar, en los últimos años se ha dado cuenta que todas las cosas, y por eso esta carrera ha crecido tanto, todas las cosas se resuelven con: vaya al psicólogo. El niño no come, llévelo al psicólogo. La mujer le responde al esposo, llévela al psicólogo.
todo es el psicólogo, el psicólogo, el psicólogo. Y parece que estos profesionales de la salud mental tienen las soluciones mágicas. Yo no digo que sea malo, creo en la terapia, sobre todo en la terapia ocupacional, porque es la que nos lleva a la acción. Pero ningún conocimiento humano, ningún conocimiento científico va a superar jamás el consejo de la palabra de Dios. Amén. ¿Usted cree que no? Bueno, le doy un ejemplo. Hace poco tratamos el caso de un niño que le gritó a sus papás: me voy a tirar de la terraza y me voy a matar. Un niño de 5 años. Uno piensa lo peor, porque como es lo que los psicólogos nos han enseñado a pensar, uno piensa: este pobre lo abusaron, saber qué mal les ha vivido en su casa. A ver, hablemos con él. Contame, ¿por qué te quieres matar? Pues tan bonita que es la vida. Es que mi mami me quitó el teléfono. Por eso se quería matar. ¿Sabe quién terminó toda regañada y todo regañado? El papá y la mamá. Porque se olvidaron de un principio bíblico. Al hijo que se ama, se le disciplina, se le corrige. David nos desafía, mis hermanos, está diciendo: a causa de la palabra de Dios, yo puedo ser más sabio que cualquier maestro. Insisto, no menosprecio ningún conocimiento, todo conocimiento es importante, debemos tenerlo, pero jamás olvidemos que la palabra de Dios es suprema sobre todas las cosas. Y aquí debo aprovechar. Por eso es tan importante que usted y yo hagamos el altar familiar en nuestra casa. Que la palabra de Dios sea la que se hable en nuestra casa. De verdad, hermano, hermana, qué dicha sería que un día usted con su esposo, su esposa, que de esos días que pelean, se peleen con la palabra de Dios. Que cuando uno de los dos esté levantando mucho la voz, el otro le diga: espérame, mira, aquí el texto bíblico dice que no debemos gritarnos. Mira, no me faltes al respeto, porque aquí dice que toda palabra que salga de tu boca sea sazonada con sal. Viejo, me estás tratando muy rudo, y aquí la Biblia dice que me tenés que tratar como a vaso más frágil. Es la palabra de Dios la que debe estar ahí, porque ella es la que nos va a dar sabiduría. Mire, aún hoy estamos teniendo una generación donde muchos padres quizá no lograron un nivel académico, no lograron alcanzar una profesión, y gracias a Dios por su esfuerzo, sus hijos ahora sí lo tienen. Y hay hijos que dicen: bueno, como yo ya soy licenciado, como yo ya soy maestro, ¿qué va a saber mi viejo que nunca fue a la escuela? Si ese viejo tiene la palabra de Dios, sabe más que cualquier universidad. Amén. Los maestros enseñan, pero sus conocimientos tienen límites. El consejo de la palabra del Señor es oportuna para cada situación. La palabra de Dios nos da el discernimiento para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Dice el versículo 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Yo sé que las personas mayores tienen experiencia de vida. De hecho, la Biblia dice ya más adelante en un proverbio: ante las canas te inclinarás. Cada una de esas canas tiene un conocimiento, tiene una experiencia.
Pero qué maravilloso saber que Dios ha puesto en nuestras manos el recurso de su palabra, que va más allá de toda experiencia de vida que se tenga. Jamás, mis hermanos, aunque nosotros lleguemos, los que todavía no somos tan viejos, lleguemos a muy ancianos, lleguemos a muy viejos, nunca pensemos, nunca supongamos que todo lo que hemos vivido, todos los trancazos que hemos llevado en la vida, esos nos han hecho sabios, nos han hecho fuertes. Claro que sí, mis hermanos, nos han dado oportunamente la sabiduría y el conocimiento para una situación específica, pero la Biblia es la fuente inagotable de toda sabiduría. Así que, jóvenes, ustedes también pueden ser sabios y pueden ser inteligentes cuando la palabra de Dios está en su corazón. Amén. La experiencia y el conocimiento son importantes, pero la palabra de Dios es superior. La palabra de Dios nos hace entendidos más que los maestros, nos hace entendidos más que la gente de experiencia. Este párrafo del Salmo 119, o el Salmo completo en sí, nos invita y nos desafía al mostrarnos los beneficios que la palabra de Dios nos da. Estamos diciendo que suficiente y más que suficiente no es un ideal, no es una cosa que no podamos alcanzar, no es un tema bonito para que nos recordemos de él. No, no, no. Suficiente y más que suficiente es la declaración certera de lo que la palabra de Dios nos da. Es posible tener suficiente y más que suficiente en cada área de nuestra vida cuando la palabra de Dios ocupa el centro de nuestro corazón. Permítame decirle, hay muchas cosas, hay muchos de esos nudos que en la vida nos hemos hecho. Aún hay muchos asuntos que hemos dado por perdidos. Mucho de eso ya se hubiera resuelto si con determinación nos disponemos a amar la palabra del Señor. Si con determinación nos disponemos a deleitarnos en ella, más que en cualquier manjar, más que en cualquier otra cosa que nos ofrezca satisfacción. Porque en la palabra de Dios tenemos suficiente y más que suficiente. La palabra de Dios, como dice en Hebreos, es viva y eficaz. Es decir, ella sirvió hace 1000 años para los que vivieron en aquel tiempo, y ella sigue siendo útil hoy para los que vivimos este tiempo. Pero lo mínimo que debemos hacer es acercarnos a ella. Si yo les pregunto a todos aquí, ¿cuántos de nosotros queremos que en nuestra vida tengamos suficiente y más que suficiente? ¿Quiénes dirían amén conmigo? ¿Amén? ¿La mayoría? Bueno, para tener suficiente y más que suficiente, necesitamos poner la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, todos los días. Es lo que David dice, ¿no? En ella medito todo el día.